son lugares inquietantes, donde domina la oscuridad y el terror. Se cree que algunos están bajo las influencias de terribles maleficios. Hoy veremos las últimas casas embrujadas. En el vídeo anterior pudisteis descubrir una mansión que se construyó para albergar a los espíritus. Otra poseedora de un pasado escalofriante. Y por último, una atracción muy peculiar. Pero estas 5 últimas son las más peligrosas en donde puedas estar. No puedo utilizar la frase «pasen y vean» que se utiliza en algunos espectáculos, porque si lo hicieseis, quizás jamás vuestros seres queridos volverían a veros. Número 5. El lugar del que les hablaré a continuación es uno de los edificios que más han atraído a curiosos e investigadores del mundo paranormal. Se han realizado múltiples psicofonías e imágenes misteriosas. A cualquier persona que se imagine una casa encantada, seguro que alguna vez entre los espíritus que la habitan pensará en una niña. En el Palacio de Linares, situado enfrente de la famosa Plaza de Cibeles de Madrid, no falta este personaje. Cuenta la tradición popular que fue construido a finales del siglo XIX por un marqués y rico empresario, cuyo vástago se enamoró de la hija de una vendedora de tabaco. Dispuesto a casarse con ella, su padre el marqués se negó rotundamente a aceptar este matrimonio. José, como así se llamaba el hijo del marqués, por miedo a perder su herencia, esperó pacientemente a la muerte de su padre para casarse con su amada. Tras el fallecimiento del rico empresario, cumplió su deseo, de cuyo enlace nacería una niña. Pero como podéis imaginar, aquí no acaba la historia. Años más tarde y de manera accidental, encuentra una carta en donde descubre que su mujer era la hija ilegítima de su padre. En ese momento entendió por qué el marqués se negaba al enlace. Se había casado con su hermana. A partir de entonces, José se angustió día y noche hasta llegar a la locura. No quiso saber más de su mujer, pero tenía otros planes para su hija nacida del incesto. Un día agarró a la niña y la asesinó. Dispuesto a que nadie descubriera el cadáver, lo metió en un cofre y lo escondió entre paredes. Desde entonces son múltiples las historias que aseguran la presencia de la niña por el palacio buscando a su madre. Según algunas fuentes, el asesinato tan macabro que sufrió le impiden a la niña salir de este mundo. ¿Eres tú mi mamá? Te quedarás conmigo aquí para siempre. Número 4. Algunas personas afirman que no existen pruebas que demuestren la muerte en alguna de las casas encantadas. No podía, por tanto, dejar de nombrar esta hacienda para negar esta afirmación. En una pequeña población sevillana llamada Palomares del Río existe una tétrica construcción situada en un camino rural. Los lugareños hablan de la existencia del fantasma de una mujer que enloqueció y murió tras prohibir su padre, que era el dueño de la mansión, la relación que tenía con el guardián de la finca. Desde entonces las leyendas populares de la zona aseguran que la mujer vaga por la mansión. Esta casa se llama la Casa de la Loca. Con los años esta propiedad fue utilizada por jóvenes y drogadictos ajenos a los maleficios que según la tradición tenía la casa. Un día uno de sus ocupantes llamado Juan Lara vio como su novia y prostituta estaba engañándolo con otro inquilino llamado José Antonio. Según declaraciones posteriores, no quiso dejar la ofensa sin castigo, y Juan aprovechó que José Antonio se agachaba para colocarse el calzado para asestarle un fuerte golpe con un martillo en la cabeza. Viendo que quizás esto no había sido suficiente, cogió una piedra machacándole completamente el cráneo. A pesar de ello, se han generado muchas dudas al respecto. La novia de Juan Lara desapareció para siempre, y algunos en la comarca creen que el fantasma de la Loca no solo actuó como mero espectador. Piensan que, molesto por las visitas, se introdujo en el cuerpo de Juan para cometer el crimen o lo hizo directamente.
Sea o no cierto, no se podrá negar que el maleficio de la casa continúa. Número 3. Si vivieras en el Caribe en una fabulosa casa jamaicana de más de 1000 metros cuadrados dentro de una inmensa plantación de azúcar, te sentirías afortunado. Eso es lo que le pasó a Annie Mae Patterson tras casarse con el rico John Palmer. Sin embargo, Annie ocultaba algo que nunca quisiéramos ver en otra persona. No sabemos si fue la selva, su herencia genética o esta mansión en la que vivía su nueva vida. El caso es que Annie perdió toda sensibilidad hacia los sentimientos o el sufrimiento de los demás, aunque eso no era todo. Annie disfrutaba infligiendo dolor y tormento hacia el resto de humanos. Su primera víctima sería su marido, al que acuchillaría hasta matarlo. Los siguientes serían su segundo marido, al que envenenaría, y el tercero que estrangularía. Pero ella no se conformaba solo con eso. Dentro de su plantación con más de 2000 esclavos, podía disponer de las personas a su antojo, y su mente trastornada no desaprovecharía esa oportunidad. Capturaba a los esclavos que trabajaban en la plantación y les infligía terribles tormentos inenarrables con sus látigos y cuchillos. Era común escuchar los horribles alaridos de los desgraciados que estaban en manos de la que llamarían la bruja blanca. El mal causado a los demás no finalizaría en los límites de su finca. Se convirtió en una experta hechicera de vudú, cuya brujería utilizaría en contra de todo aquel desdichado que se encontrara en su camino. Para esos rituales llegó incluso a utilizar huesos de niños. Pero la historia iba a dar un giro inesperado. Una nueva normativa en la isla abolió la esclavitud. Este acontecimiento produjo una revuelta en la que las víctimas de Annie no se olvidarían de ella. Los esclavos entraron en su casa y abordaron su habitación. Al verla, la golpearon de tal manera que su rostro quedó completamente desfigurado. Finalmente su cuerpo maltrecho fue lanzado por la ventana. Uno de sus vecinos se compadeció de su cadáver y decidió enterrarlo. A su vez, los sirvientes no estaban dispuestos a que volviera entre los muertos. Decidieron hacer un ritual que consistía en poner 4 cruces en cada esquina de la sepultura para evitar que su espíritu se escapara. Al día siguiente, despavoridos, vieron que faltaba una de las cruces, lo que significaba que su espíritu había vuelto entre los muertos. Desde entonces los lugareños hablan de extraños sucesos y apariciones que con solo nombrarlos les producen escalofríos. Si alguna vez en tu vida vas a visitarla, no te recomiendo que pases por allí por la noche, ya que podrías formar parte de la larga lista de desaparecidos de la isla caribeña. Número 2. Quizás sea la casa encantada más famosa que se conoce. Su embarcadero, su jardín, la piscina y el tamaño de la casa la convertían en un lugar ideal para vivir. Eso es lo que pensó Josh Luz y su familia, que aunque estaban buscando otras casas para comprar, no sabían que la casa ya los estaba esperando. Un año antes, una familia dormía apaciblemente en la vivienda, salvo el hijo mayor, que en su habitación había decidido que ninguno de su familia volvería a salir vivo de la casa. Agarró un rifle y mató a toda su familia disparándoles en la espalda, salvo a su madre que le disparó en la cara. Después los colocó en una extraña posición, con los brazos en cruz y de cara al suelo. En el juicio aseguró escuchar voces que lo obligaron a matar a su familia. Luz no dio importancia a lo sucedido y, atraído por el precio, unos $80,000, decidió comprarla. Las fuerzas demoníacas de su casa no se hicieron esperar. Objetos que se movían solos,
golpes en las puertas que despertaban a luz a medianoche, imágenes demoníacas dibujadas por el fuego de la chimenea, habitaciones secretas, levitaciones, amigos invisibles vistos por su hija Ketty, visiones de seres espeluznantes, sustancias gelatinosas y con olor putrefacto, y un sinfín de sucesos que helarían la sangre al más valiente. A pesar de que un sacerdote fue a bendecirla, no pudo deshacerse del demonio que habitaba la casa, el cual amenazó al cura, que se fue inmediatamente completamente asustado. Los estudiosos del mundo paranormal hablan de un claro caso de casa endemoniada, pero lo que hizo finalmente salir de la casa a la luz no solo fue el terror que sentía el padre de la familia al escuchar voces que le decían que matara a su familia, ni siquiera el impulso que empezó a sentir por hacerlo. Lo que realmente les hizo huir despavoridos de la casa fue haber visto bajar por las escaleras a un ser espeluznante que descendía con la intención de atraparlos. Se fueron y jamás regresarían a la casa. Número 1. El número 1 de la lista es incuestionable. Es la más peligrosa para todos nosotros. Está mucho más cerca de ti de lo que crees. Aunque muchos lo ocultan, no dejan de negar la realidad. Puedes creer o no en los hechos paranormales que se relatan, pero lo que es incuestionable es que algunos sitios tienen energías negativas que nadie desearía cerca de sí. Ya sabes a lo que me estoy refiriendo. Hablo de las casas embrujadas que todos tenemos en nuestro pueblo o ciudad. Si investigas un poco, sabrás dónde están. Son lugares que ocultan pasados siniestros y en donde sus propietarios se escaparon o desaparecieron para siempre. Si me preguntas qué debes hacer, te diré que te alejes. No te acerques, evítala. Pero este consejo no lo seguí yo. En el pueblo de mi padre había una extraña casa perteneciente a un familiar ya fallecido de uno de mis amigos. Ese hombre había sufrido una terrible enfermedad mental que le hacía proferir palabras ininteligibles y hablar lenguajes que solo un sacerdote de la zona conocía. Las noches más tenebrosas, donde la lluvia y la niebla se apoderaban del pueblo, los vecinos aseguraban escuchar terribles alaridos que salían de la casa. A pesar de oír este relato, un grupo de amigos imprudentemente decidimos entrar en la casa. Al pasar la puerta principal, subimos por unas escaleras hasta el primer piso, dejando en la planta baja un sótano completamente oscuro que ninguno de nosotros se atrevió a pisar. Al llegar a la estancia principal, vimos sorprendidos que todo se encontraba en su sitio como si alguien se hubiese ido hace 50 años con la intención de regresar sin haberlo hecho. Aseguraban que a veces aparecían frases escritas en los cristales sobre el vaho que se producía en ellos, aunque puedo asegurar que yo no vi nada de eso. Entonces vimos la estancia que mi amigo decía que perteneció a su familiar. La puerta estaba entreabierta y al decidir ver su interior la empujamos. El suelo era de madera antigua y al igual que todas las estancias de la casa, parecía resquebrajarse a cada uno de nuestros pasos. Y allí estaba la cama donde había dormido. Sin embargo, ninguno de nosotros tuvo el valor suficiente para acercarse. Todos sentimos algo que nos recomendaba no hacerlo. De repente escuchamos en el desván que se encontraba en la parte superior un ruido parecido al de una tiza escribiendo en una pizarra. Todos nos quedamos completamente paralizados por el terror. Sin tiempo a pensarlo, uno de mis amigos dijo que subiría y yo, muerto de miedo, lo acompañé. Subimos las escaleras y al llegar a la parte más alta de la misma nos giramos para ver lo que había en el desván a nuestras espaldas. Aún hoy en día no puedo decir claramente lo que vi. Parecían unas piernas completamente arqueadas suspendidas en el aire. No alcancé a ver lo que había más arriba de ese cuerpo. Mi amigo y yo descendimos completamente fuera de control y con gritos histéricos por las escaleras. Al vernos el resto de nuestros amigos, no dudaron en bajar a mayor velocidad las escaleras para salir de la casa. Recuerdo que no dejé de correr durante más de 10 minutos alejándome de la vivienda. Uno de mis amigos aún sufre pesadillas las noches en donde la climatología parece conjurarse para crear paisajes tenebrosos.
Yo no he vuelto a esa casa y os juro que jamás lo haré. Quizás este sea mi último vídeo, o quizás no. Por eso debes suscribirte en mi canal y así no perderme en este mar infinito de YouTube.